bueno, hoy tenemos el gusto del instituto que nos visite el doctor Jorge López Mirosevich, especialista en la materia, que va a disertar en daño ambiental de acá de la ciudad de Rosario, y bueno, tenemos un gusto enorme que nos visite y nos ilustre con su sapiencia en la materia. Así que bueno, cuando vos quieras, empezás y si hay algún tipo de pregunta, lo hacemos al final. Sí, sin ningún inconveniente en las interrupciones, que si les pareciera prudente, razonable, oportuna. Yo, para mantener un esquema de la exposición, lo voy a leer, pero puedo explayarme o sintetizar, en fin. Agradezco en primer lugar al señor presidente del Instituto de Derecho de Daños, del Colegio de Abogados de Rosario, al doctor Luis Galigani, colega y amigo, quien me ha facilitado este importante espacio para compartir con ustedes algunos conceptos sobre el daño colectivo, sobre el patrimonio cultural y la posibilidad procesal de su tutela, cese y resarcimiento. En la charla trataré de desarrollar 3 puntos: el concepto de patrimonio cultural, su consagración normativa y las vías procesales para su tutela, cese y reparación. En cuanto al primer punto, patrimonio dícese del conjunto de bienes propios de una persona o de una institución susceptibles de estimación económica. Considero que debe ser bienes y valores, porque ellos también son susceptibles de estimación económica ante su lesión y daño. El patrimonio, en cuanto a valores, incluye todos aquellos que hacen a la integridad cultural, histórica y singular de cada persona, y cuando trasciende lo individual y se proyecta a la comunidad, es también integridad natural, porque la naturaleza también integra el patrimonio colectivo, no solo por lo que significa como bien, sino por su contenido moral. Por ejemplo, el río Paraná, la cascada del arroyo Saladillo, son bienes de la naturaleza que integran el patrimonio de la ciudad con su historia, su belleza paisajística y panorámica. Conforme a ello, la lesión que sufra una persona dará origen a un daño individual, y la que sufra el bien natural y su extensión en la memoria y en la cultura colectiva será un daño colectivo. Hablando de daño colectivo, de historia y de memoria integradora de nuestra identidad social, cabe señalar que el 6 de julio del año 2021 se conmemora, todos los 6 de julio, el Día del Abogado Víctima de la Dictadura. Etapa trágica de nuestra historia nacional y local, en que muchos colegas fueron perseguidos, exonerados de sus trabajos, secuestrados, torturados, expatriados y asesinados. Tragedia que no debemos olvidar, sino honrar la memoria para que nunca vuelva a suceder, pues no se ha cerrado aún el último capítulo. De hecho, la Fiscalía Federal mantiene activa la persecución de una causa penal contra los responsables de los crímenes de aquellos años en que se atentó contra el gobierno constitucional. Es que, como bien lo ilustró William Shakespeare en su obra teatral Enrique VI, cuando sucede un golpe de Estado y se derriba el poder legal, el personaje conspirador Dick the Butcher le susurra a su cómplice: "First
thing we do, let's kill all the lawyers. Aquí ha pasado lo mismo, y así, después del golpe cívico-militar de 1976, fueron desaparecidos o asesinados muchos abogados, muchos colegas, aquellos kill the lawyers que mencionaba Shakespeare. Como estamos vivos, es un deber recordar a los que han sobrevivido a esos negros tiempos, sufriendo el destierro y el exilio involuntario exterior o interior, pues se transformaron en vivos oscurecidos, negados, en una sociedad lesionada por la dictadura. Dicho esto, y para no aportarnos demasiado del tema que nos convoca, vale adentrarnos en el concepto del daño ambiental, moral y cultural colectivo. La persecución, tortura, muerte ilegítima de miembros de la sociedad ha producido una lesión individual y colectiva en la sociedad. Un agravio que aún hoy no se ha logrado remediar en orden a que no se han juzgado todos los responsables, y si bien tanto los delitos penales como las acciones civiles son imprescriptibles, no se visualiza que todos los acusados hayan recibido su justa sentencia. Sin duda que tales hechos repugnantes han producido una lesión y un daño individual que cada titular del derecho afectado puede reclamar como resarcimiento individual. Individual colectivo, un colectivo de demandantes individuales, como sucede en las demandas laborales, un grupo determinado vinculado por un hecho común, una acción de clase, y por la sociedad en su conjunto, puede también reclamar como un daño moral colectivo, la sociedad lesionada, demandando a las personas responsables que estuvieran vivas, sus herederos y al Estado nacional y provincial en sí mismos, y en la medida de su vinculación imputable al caso. Los niños nacidos en cautiverio y entregados a familias nunca inocentes, que los tomaron como propios, les fue amputado su patrimonio moral, su memoria, sus ancestros, el recuerdo y la educación amorosa fundante de su identidad. Vamos al aspecto normativo del daño colectivo. En primer lugar, la Constitución de la provincia de Santa Fe ha sido señera en la tutela de tales bienes y valores de la colectividad. Así, el artículo 19 tutela la salud. El artículo 20, la protección del trabajo. El artículo 21, el bienestar y la seguridad sociales. El artículo 22, el estímulo y la difusión de la cultura. El artículo 23, la protección de la familia. El artículo 25, el desarrollo e integración económicos. El artículo 26, la cooperación económica. El artículo 27, el ahorro popular. Y el artículo 28, la explotación agropecuaria, con una especial mención a la racional explotación de la tierra. Con base en estos preceptos opera su tutela constitucional en su artículo 17, que es el recurso de amparo, y la posterior Ley 10.000, publicada en el Boletín Oficial del 7 de enero de 1987, en su aspecto colectivo, al legitimar la defensa jurisdiccional de los intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia de Santa Fe. Después de eso, muchos años después de eso, tenemos la Constitución Nacional,
el marco normativo en que se inscribe esta cuestión de la lesión y del daño colectivo, haya una columna fundamental en la Constitución de la Nación Argentina, bueno, sancionada el 22 de agosto de 1994 y promulgada por la Ley 24430 del Boletín Oficial del 20 de enero de 1995. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, ahí está adhiriendo al artículo 19 de la Constitución Provincial, y a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y a la educación. Pues ahí tenemos entonces cómo el artículo 41 consagra la tutela constitucional de valores colectivos, como es el patrimonio cultural, también habla del patrimonio natural, la información y la educación. Ahí entonces vemos cómo la Constitución ya abre, la Constitución Nacional, abre con una perspectiva general la tutela de las cuestiones del patrimonio natural. El Código Civil y Comercial de la Nación dice en su artículo 14, en este código se reconocen derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puedan afectar el ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. De modo que ahí vemos cómo el Código Civil y Comercial de la Nación hace mención de esta categoría y además establece una prelevancia entre uno y otros. El artículo 240, que refiere a los límites del ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, dice: el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones 1 y 2 deben ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público, y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en una ley especial. Ya vemos entonces cómo volvemos a hablar de los valores culturales como integrativos del patrimonio cultural. Ya más específicamente, aunque anterior al Código Civil y Comercial de la Nación, rige la Ley 25675 o Ley General del Ambiente. Vale decir
vale preguntarse si estamos hablando del ambiente, ¿por qué estamos hablando del patrimonio cultural y natural, de bienes y de valores? La ley 25675, o Ley General del Ambiente, en su artículo 27 dice: el presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos, que por acción u omisión causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. Quiere decir que cuando hablamos del ambiente y del daño ambiental, hablamos también de los valores que integran el patrimonio cultural, entendiendo por cultural un vasto contenido que nos lleva a el patrimonio escultórico, arquitectónico, histórico, artístico, que después podríamos mencionar más adelante. Claro, acá podría hacerse una diferencia, porque el daño ambiental puede ser individual, en cuyo caso hay que salir de la ley 25675, que habla de daño ambiental colectivo, para ir al régimen del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto tiene sus pequeños accidentes procesales, porque ya veremos que tratándose de un daño ambiental individual, el tema de la legitimación, del debido proceso, se rige por el derecho común, con arreglo a que si el demandado fuese el Estado, habría que ver qué pasa con la ley 29.644, que es la ley de responsabilidad del Estado, a la cual la provincia de Santa Fe no ha adherido. De modo que habrá que buscar, bueno, pero no quiero adelantarme al tema de los procesos. El tema es que cuando se detecta que existe una lesión ambiental, se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. Se presentan dos caminos: el cese del daño o el resarcimiento del daño. Y entonces allí entramos en una parte, en la tercera parte, digamos. ¿Cuáles son las vías procesales que tenemos para una cosa y la otra? Veamos primero el cese. El cese del daño ambiental o de la lesión ambiental también viene consagrada en la Constitución. Fíjese que el artículo 43 dice: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto
u omisión lesiva. Podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Acá se abre una pequeña discusión, porque la primera parte del artículo 43 dice toda persona. Igual que en el párrafo final, cuando habla de el habeas data, también dice el artículo 43, toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos. Toda persona. El recurso de habeas corpus también legitima a toda persona. Por lo tanto, en nuestra opinión, lo que la Constitución consagra es una acción popular. Acción popular que está bien clara en el habeas corpus, cuando dice, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en su caso, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en la desaparición de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor. Toda persona, cualquiera en su favor, es una manera de determinar, de mencionar de manera indeterminada, de manera promiscua, a esta posibilidad jurídica de que cualquier persona de la sociedad puede incoar la defensa de estos bienes. Bueno, y esto obviamente debe interpretarse de manera armónica con la ley 10.000, que también protege los intereses simples y difusos y todos otros valores colectivos, como dice su artículo 1, y el artículo 5 legitima a toda persona física interesada. Ahora, fíjense que el artículo 30 de la ley 25.675, además de la mención al artículo 43 de la Constitución, dice, bueno, el primer párrafo habla de la recomposición del ambiente, eso lo veremos seguidamente, pero dice, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, otra vez, toda persona, no dice el afectado, el interesado, aquel que guarde una relación de similar territorialidad con el lugar donde se producen los hechos o con la residencia de la autoridad contra la cual se postule. No, dice toda persona podrá solicitar mediante acción de amparo la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo. De modo que si vamos juntando las cartas de esta breve exposición y tenemos que el patrimonio no son solamente los bienes, sino que son también los valores, y que estos bienes y valores son o pueden ser de incidencia individual, pero en lo que hoy nos interesa son de incidencia colectiva. Pueden ser protegidos a nivel nacional, no solamente por la acción de amparo,
prevista en el artículo 43 de la Constitución, sino también en el caso de los de incidencia colectiva, en lo que dice el último párrafo del artículo 30 de la Ley 25.675. Fíjese, el artículo 28 de esa ley, ya entrando en el resarcimiento, dice: el que cause el daño ambiental colectivo. Siempre que hablamos de la ley 25.675, hablamos del daño colectivo. El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. El viejo y archiconocido principio de la remediación. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que si alguien postulara un daño ambiental colectivo, por ejemplo, porque pudiera probar que el arroyo Saladillo está contaminado y que su contaminación obedece a fuentes detectables, determinables, identificables, puede iniciar una acción de resarcimiento. No cualquiera, ya veremos, pero se puede iniciar una acción de resarcimiento. Y esta acción de resarcimiento, en el caso de resultar procedente, no tendrá destino en el patrimonio del postulante, del recurrente, sino que, como dice acá, en caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental. O sea, que se crea un fondo de compensación ambiental en donde deberá el juez de la causa ordenar que se depositen esos fondos. Imagínese usted que si hablamos de la contaminación de un recurso natural, como en este caso mencionado, el arroyo Saladillo, el monto de la indemnización o de la reparación sustitutiva luego de los trabajos periciales del caso puede ser muy importante. Muy importante. Tenemos, para recordar así por encima, todas las operaciones de saneamiento del arroyo Matanza, que tantas veces se habló y al final ahí estamos, pero bueno, todos eran montos supermillonarios. El patrimonio es el valor pecuniario y o espiritual que emerge de una cosa, de una institución o de valores singulares o colectivos, y que pertenece a un sujeto singular o a un conjunto determinado o indeterminado de personas. Y tenemos entonces el patrimonio individual, con la acción individual, o, como ya mencionamos, un conjunto determinado de interesados, el patrimonio de clase, o indeterminado de personas, como es el patrimonio colectivo, lo que es de todos y de nadie. De nadie en particular. Es de todos, pero de nadie en particular. La cultura son bienes y valores patrimoniales, colectivos, porque están íncitos en la cultura individual o en la cultura colectiva. Y o en la cultura colectiva. Los símbolos patrios, los lugares comunes, las obras artísticas, los bienes y derechos ciudadanos y urbanísticos,
Los elementos geográficos históricos, el campo de la Gloria de San Lorenzo, la cascada del arroyo Saladillo en Rosario. El monumento a la bandera es un bien patrimonial y sostiene un valor cultural, histórico y moral vinculado a la identificación del pueblo de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina, como el símbolo máximo que es la bandera y el monumento creado por su eterna memoria y respeto. Cualquier lesión que se le produjera al monumento a la bandera tendría un componente de daño material, supongamos su reconstrucción, y un componente de daño moral colectivo, el producido en los afectos de la comunidad. ¿Qué antecedente tenemos sobre este particular? En el año 1996 se radicó el expediente de Municipalidad de Tandil contra Empresa de Transportes La Estrella sobre daños y perjuicios. Juzgado de sentencia que el 22 de octubre de 1996 dictó una resolución que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, provincia de Buenos Aires, Sala 2, con la firma del ministro preopinante Jorge Galdós, de Benedictis y Fortunato. En esta sentencia no solamente se hizo lugar al resarcimiento del daño material, se trataba de un vehículo de la empresa de transporte La Estrella que se había estrellado contra un conjunto escultórico. Creo que era las Nereidas o un símil de las Cibeles. De modo que cuando el tribunal hace lugar al resarcimiento por el daño material, dice, y también por el daño no material, por el daño moral colectivo, por lo que se le ha causado al imaginario moral colectivo, afectivo de los habitantes de la ciudad de Azul, la suma de tanto, que fue reconocido por la Cámara. Y ahí tenemos entonces un precedente señero en cómo es admisible y procedente un reclamo por el daño ambiental colectivo. Bueno, yo creo que esta es la base esquemática de la charla, el concepto del patrimonio, su tutela normativa en la Constitución de la provincia de Santa Fe, en la Constitución de la Nación, en la Ley 25675 General del Ambiente, en la Ley 10.000. La Ley 10.000 solamente puede tener como objeto el cese de la acción lesiva. No tiene contenido económico. Para el contenido económico habrá que ir a la responsabilidad extracontractual ante los tribunales colegiados de la ciudad de Rosario. ¿Y quiénes pueden reclamar el daño ambiental colectivo? Acá, por lo menos presten atención al número del artículo, que es el artículo 30 de la Ley 25675, siempre hablando del daño ambiental colectivo, que dice lo siguiente: producido el daño ambiental colectivo
colectivo tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución, y el Estado nacional, provincial o municipal. Ahí tenemos para la recomposición. Estos legitimados pueden pedir, volviendo al ejemplo de la contaminación del arroyo Saladillo, la recomposición de este recurso natural. Todos estos. Pero también la ley decía que si no fuera técnicamente posible la recomposición, procederá la indemnización sustitutiva. Entonces, este artículo 30 dice: quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización la persona directamente damnificada por el hecho dañoso. Quiere decir que, si bien para pedir la recomposición podía presentarse el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental y el Estado nacional y provincial y comunal, para la indemnización sustitutiva, la persona directamente damnificada, que es una categoría concreta, particular, individual y no amplia. Amplio es el hecho, amplios son los efectos, pero el legitimado es el damnificado directo. No, la chica te saludaba. ¿Cómo decirle? Bueno, ¿Por qué no la saludaste? a ver, Estaba saludando la nena. Pensaba que vos la saludabas a ella, que le hiciste así. Ella te saludó. bueno, estimado Luis, creo que con esta síntesis, digamos, de concepto de patrimonio colectivo, concepto de daño colectivo patrimonial, concepto de la vía instrumental para el cese, la vía instrumental para el resarcimiento, solo basta agregar algunas facultades, algunas consideraciones muy interesantes que son del juicio ambiental. Y estas consideraciones son las siguientes. Primero, el juicio de reclamación de daño ambiental colectivo goza del beneficio de gratuidad, porque ya como lo dice el artículo 28 o 29, no recuerdo, de la Ley General del Ambiente, dice: el acceso a la jurisdicción por las cuestiones ambientales no tendrá obstáculos de ninguna índole, lo que la doctrina y la jurisprudencia unánime interpretan como que no podrá exigírsele previamente el pago de las contribuciones para fiscales, sellados y demás. No quiere decir que si la demanda no prosperara, ese beneficio de gratuidad deba extenderse a la imposición de costas. No es lo mismo. Pero fíjese que si usted está manejando el presupuesto de un daño ambiental colectivo, volvamos al arroyo Saladillo, de 2.000, 3.000 millones de pesos para las operaciones de saneamiento, y prosperara en 1.500 la indemnización sustitutiva, el sellado descartaría desde el inicio la posibilidad de que cualquier ciudadano bien intencionado, en un afán de poner en acto la participación ciudadana responsable,
pudiera iniciar este juicio porque nadie tendría semejante fortuna para el sellado. También quienes están en contra de esta interpretación, que son los menos, dicen, bueno, siempre tienen la posibilidad de acceder al incidente de beneficio de litigar sin gastos, que ahora en el régimen procesal de la provincia de Santa Fe es más accesible. Pero como sea, hasta ahora nadie ha observado esa interpretación. Otro aspecto importante de el proceso son las facultades de interpretación de la prueba por parte del tribunal. Porque la característica del hecho ambiental, tal vez ahora fijando más que nada en la naturaleza del hecho que genera el daño colectivo, es que suele ser intertemporal, ya que a diferencia de lo que sucede en algún hecho dañoso que nosotros en el derecho de daño estamos acostumbrados a conocer, como es un accidente de cualquier naturaleza, empieza y termina en un momento. Por eso es que a partir de ese momento también inicia el conteo de la prescripción. Pero un hecho ambiental que produce un daño colectivo, como puede ser la vertiente de un residuo líquido industrial que contamina las aguas del río, hasta que no se corte ese derrame, se sigue produciendo el hecho. Y se sigue produciendo el daño también. No es que, pero más que nada se lo considera un hecho continuado, como dentro del derecho penal se toma aquellos que, por ejemplo, el secuestro de una persona es un hecho continuado que recién se agota cuando la persona recupera su libertad. Ahí es cuando se agota la comisión del delito y vale contar el inicio del conteo prescriptivo. Dada esta característica de atemporalidad y de transterritorialidad, porque si vamos a observar la quema de las islas, podemos decir que tiene su origen en la provincia de Entre Ríos, pero también en la ciudad de Rosario se producen sus efectos. Es decir, los efectos ambientales son transterritoriales. Por eso todo esto genera una doctrina, una temática procesal puntillosa, pero lo que debemos saber es que son los tribunales de responsabilidad extracontractual, en el caso de que fuese un hecho proveniente en todos los casos, porque ya sea que el demandado fuese el Estado o un particular, no existe relación contractual entre víctima y victimario. Bueno, me parece entonces ahí que podemos cerrar. Definición, concepto de patrimonio, patrimonio colectivo, protección normativa y vías de su reclamación. Estimado Luis, con eso yo considero que está dicho más o menos con concreción lo que quería significar y quedo a las preguntas que cualquiera de los asistentes desea hacer. Perfecto, Jorge, muy clara tu exposición, la verdad que es muy enriquecedora, la verdad que es muy, digamos, muy útil porque son temas muy poco explorados, sobre todo acá en la ciudad de Rosario, y este tipo de cuestiones yo creo que van en un gran crecimiento a ser más abordadas por los abogados rosarinos. Queda abierta la posibilidad de que hagan algún tipo de pregunta a los asistentes y si no, liberamos al disertante como para que ya le demos fin a la charla. A mí me gustaría agregar una cosita más, Luis. Sí, sí, cómo no. Tenemos tiempo, no hay problema. Bueno, el Colegio de Abogados no es la universidad.
La universidad es un centro académico destinado a la formación intelectual de los profesionales y darles el reconocimiento académico de su condición de tales para que luego ante las autoridades administrativas del caso, colegio de abogados, etcétera, formalicen su reconocimiento para el ejercicio profesional. De modo que el ejercicio profesional y el mejoramiento de las condiciones del ejercicio profesional están en el colegio de abogados. El colegio de abogados crea institutos que propenden ampliar los horizontes de conocimiento y de práctica de la profesión. De manera tal que cuando pienso en el patrimonio colectivo, pienso en la enorme cantidad de situaciones que pueden generar el deber de responder no solamente ante el cese, sino también ante la reparación. Y esto es un grado de incumbencia, llamémosle un nuevo horizonte profesional, que por la actividad que yo realizo, veo que no hay colegas que estén en el tema, lo cual, en cierto modo, significa, entre comillas, una ventaja, porque no hay un perfeccionamiento doctrinario, jurisprudencial, que genere algún tipo de preocupación grande. Y eso, bueno, lo que estoy tratando de significar es que en buena hora pudiera haber otros colegas que se interesaran en esta materia, porque, y esto para terminar, un elemento importante es que toda actividad pública o privada que pudiera generar un daño ambiental debe contratar un seguro ambiental obligatorio. Eso lo dice el artículo 22 de la Ley General del Ambiente. Seguro ambiental obligatorio. Ya con algún otro colega dimos una charlita en el Instituto de Seguro, porque ellos están bastante interesados, obviamente, en la existencia del seguro ambiental obligatorio, al punto que también la provincia de Santa Fe dictó oportunamente el decreto 1643 que adhiere a el seguro ambiental obligatorio y es exigible hoy también en la provincia de Santa Fe. Y el seguro ambiental obligatorio, lo sabemos como cualquier abogado que está en el plano del derecho de daños, es la única posibilidad de llegar a soluciones relativamente prontas. Porque si no hay un seguro ambiental obligatorio con una póliza suficiente como para contener las posibilidades de un daño ambiental colectivo, no habría bolsillo que aguante de una empresa. Acuérdense, acordémonos, cuando fue el tema de los juicios de hipoacusia, que precisamente porque no existía todavía la ART, dejaron, como se dice vulgarmente, el tendal de las pequeñas y medianas empresas que tuvieron que responder a reparaciones por daño hipoacúsico. Así que yo pienso que ojalá pueda ser útil para los colegas y para el instituto este horizonte del daño patrimonial y de la posibilidad de tutelar para que no suceda, y si se sucede, para detenerlo, y no obstante eso, para reclamar su correcto resarcimiento. Luis, muchas gracias. Bueno, mira, justamente con respecto a estos puntos que vos trataste sobre el final, tengo para decir lo siguiente. El instituto está trabajando para que el año que viene, si la pandemia y la situación epidemiológica nos permite, realizar talleres prácticos, sobre todo en distintas materias de daños, como para instruir a los colegas más en la práctica que en la teoría, por supuesto complementado con la teoría,
en distintas materias. Así que queda abierta la posibilidad de realizar algún tipo de taller con respecto a esta materia, que es muy interesante. Y con respecto a la cuestión última que dijiste del seguro ambiental obligatorio, la postura del instituto es la siguiente, o sea, nosotros creemos que no sería factible un seguro común y corriente como el de un vehículo. ¿Por qué? Porque un seguro que indemnice al asegurado, en este caso una empresa que contamine, generaría una mayor despreocupación y conspiraría contra la prevención del daño que ilumina nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que creeríamos, como vos bien dijiste al final, cuando aparecieron las RT, necesitaríamos un sistema que asegure los problemas que se pueden dar con la contaminación, pero que a su vez trabajen en la prevención del daño ambiental, que trabajen en la visualización y asesoramiento en las empresas o en quien pueda llegar a hacer una contaminación para evitar primero el daño y luego, si hay un daño, sí resarcirlo. Pero no es una opinión, digamos, de algunos de los integrantes del instituto, en los cuales yo me incluyo, pero, digamos, lo vemos de ese punto de vista, porque si le ponemos un seguro que tenga la indemnidad de que si realizan la contaminación o realizan daño a través de la contaminación, sin ningún tipo de problemática para la empresa, solamente el resarcimiento por parte de la aseguradora, yo creo que conspiraría contra el principio de la prevención del daño. Sí, te digo dos cosas. Sí. Primero, que lo que está aprobado por, vos sabés que las autoridades de aplicación son el Ministerio del Medio Ambiente de la Nación, la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Cámara de Aseguradoras. Son los tres dínamos que más o menos se van poniendo de acuerdo en la reglamentación y la generación de el producto asegurativo. Y lo que hasta ahora está aprobado es un seguro de caución, que obviamente significa que el cliente, el asegurado, después tiene que devolver lo que su aseguradora salió. Por lo tanto, no es, como se dice vulgarmente, un bill de indemnidad. Yo pago la póliza y no me importa. Después tenés que devolverla. Claro, eso. Y con respecto a lo que vos apuntás, que me parece fantástico, hay un precedente en la provincia de Entre Ríos donde una aseguradora, el Estado y el asegurado, ante un informe técnico que decía, mire, estas piletas se van a rajar, se lo llamó como una especie de cobro anticipado de la póliza, porque la aseguradora se hizo cargo del arreglo preventivo de las piletas, porque ya el dictamen técnico decía que si no se arreglaba, se rompía y el daño iba a ser mayor. De modo que le buscaron la vuelta, pero en definitiva lo que funcionó fue el principio de prevención, que me parece que es fantástico. Bueno, me despido. Bueno, a ver, vamos a ver si hay preguntas. Bueno. Si alguno, por supuesto, quiere conectar el micrófono y hacer preguntas, las realiza. En el chat no hay ninguna pregunta, pero bueno, si no hay preguntas de los asistentes, no sé si quieren prender el micrófono y realizar la pregunta, y si no, lo despedimos acá a nuestro amigo Jorge, que realmente nos ha ilustrado con su sapiencia hoy. Que agradecemos. Estaba todo escrito. No, pero Luis, bueno, muchas Jorge, gracias. Me alegra, te agradezco que hayas tenido en cuenta, y me alegra haber podido hacer un aporte para el instituto, que vos sabés que yo lo aprecio mucho, igual que a vos. Bueno. Muchas gracias y a tus órdenes para siempre, Luis Ángel. Bueno, gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, Jorgelina, nos estamos comunicando. Y gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Chao, hasta luego.